¿Quién era Jesús antes de la creación? La verdadera historia de Jesucristo. La Biblia nos presenta a Jesús como alguien único que trasciende nuestra comprensión común del tiempo y la existencia. Pero ¿quién era antes de la creación del mundo? ¿Qué significó para Jesús compartir la misma gloria que antes el Padre, aunque estuvieran establecidos los cimientos de la tierra? Estas preguntas que nos hacen profundamente llevan dentro de ellas el misterio de la esencia misma de Jesús y su relación con el Padre desde el principio. Se afirma la preexistencia de Jesús en textos bíblicos fundamentales, y en ninguna parte se encuentra esto más evidente que en la oración de Jesús. En Juan, capítulo 17, al alzar su voz al Padre, Jesús dice: «Y ahora te glorifico, Padre, contigo mismo con lo que tenía contigo antes de que el mundo existiera». Juan, capítulo 17, versículo 5. Esta declaración revela algo. Es extraordinario que Jesús, el Hijo de Dios, posea una gloria que precede a la creación del tiempo, una gloria compartida en perfecta unión con el Padre, entendiendo que esta preexistencia no es solo una cuestión teológica, sino ilumina la grandeza y la eternidad de Cristo y nos invita a contemplar la profundidad del amor y el propósito divinos. Mientras estudiamos quién era Jesús antes de todas las cosas, somos llevados a cuestionar nuestra propia comprensión de la eternidad, el tiempo y la relación íntima entre Padre e Hijo. Jesús no es un personaje histórico común, es eterno, y su relación con su Padre va más allá de los límites humanos. Este video no será solo una explicación puntual. Aquí te proponemos explorar este misterio profundo y revelador para que cada uno pueda fortalecer su fe y ampliar su comprensión de quién es realmente Jesús. Comprender la preexistencia de Cristo nos ayuda a elevar nuestra visión espiritual y nos proporciona una base de confianza inquebrantable. Y como veremos en los próximos momentos, esta eterna, la unión de gloria entre el Padre y el Hijo, es la base de muchos de los aspectos más profundos de nuestra fe cristiana. Para comprender quién era Jesús antes de la creación del mundo, necesitamos explorar los fundamentos bíblicos que revelan profunda. La Escritura ofrece vislumbres extraordinarios sobre la preexistencia de Jesús, con pasajes que afirman su existencia eterna y su gloria, compartida con Dios Padre. Entre estos textos, destaca el Evangelio de Juan, que describe a Jesús como el Verbo o Logos, Swing, el que estuvo con Dios desde el principio y que en realidad era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. Este capítulo inicial del Evangelio de Juan no solo nos presenta a Jesús como coeterno con el Padre, sino que también indica su papel activo en la creación. En los siguientes versos, leemos: «Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que fue hecho, fue hecho». Juan, capítulo 1, versículo 3. Aquí la Biblia revela que Jesús no es una creación de Dios, sino el Creador mismo estuvo presente antes del surgimiento de todo lo que conocemos, y a través de Él. El todo llegó a existir. Esto nos lleva a una conclusión fundamental. La preexistencia de Jesús es esencial para nuestra comprensión de su divinidad. Otro texto central sobre la eternidad y la gloria de Jesús se encuentra en la carta de Pablo a los Colosenses. Eternidad de Jesús. Él es eterno y fundamental hasta el mismo existencia del universo. Sostiene toda la creación, revelando la profundidad de su gloria y poder que trasciende el tiempo y la materia. Este fundamento bíblico nos remonta al Evangelio de Juan, donde Jesús en su oración al Padre expresa su deseo de ser glorificado con lo que poseía antes de la creación. Esta gloria no fue un don adquirido, sino una esencia que siempre existió a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento. La gloria de Dios es un tema recurrente, y Jesús declara que comparte esta gloria desde la eternidad,
como vemos en su oración en Juan capítulo 17. La preexistencia de Jesús también señala la complejidad y profundidad de nuestra fe. Confirma que la naturaleza de Cristo es divina y eterna, resaltándolo como el Hijo de Dios que posee la misma esencia y gloria. Din. Padre, estos fundamentos no son solo doctrinas lejanas. Revelan que en Cristo tenemos acceso a un Dios completamente fiel y digno de nuestra adoración, porque Él es el mismo desde antes de la fundación del mundo hasta el día de hoy, a medida que profundizamos. Cuanto más profundizamos en estos fundamentos bíblicos, comprendemos mejor la naturaleza única de Jesús y la profundidad de su relación con su Padre. Esta comprensión no es solo intelectual, sino que tiene el poder de fortalecer nuestra fe y ayudarnos a confiar más plenamente en Cristo. Asegura que Él es el Dios eterno que nos conoce desde la creación y que en su gloria y poder está con nosotros hasta el fin de los tiempos. Al hablar de la preexistencia de Jesús, encontramos un concepto esencial que resalta en su oración: Él, gloria compartida con el Padre. Pero ¿qué significa compartir la gloria de Dios? ¿Y cómo es esto posible para Jesús? Este punto no es solo un misterio teológico, es central para nuestra comprensión de la naturaleza divina y el papel único de Jesús en ella. La Trinidad en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 5. Jesús llama al Padre: ahora glorifícate, Padre, contigo mismo con esa gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Esta afirmación nos lleva a reflexionar sobre una relación eterna y perfecta entre Padre e Hijo, en la que la gloria es La característica intrínseca y compartida de esta gloria no es un logro de Jesús después de su ministerio terrenal, sino algo que siempre ha poseído, ya que su naturaleza es una con la de Dios. En el Antiguo Testamento vemos que la gloria de Dios era un signo visible de su presencia entre el pueblo de Israel. Apareció como una nube sobre el tabernáculo y posteriormente en el templo, indicando que Dios habitaba entre su pueblo. La gloria de Dios es vista como algo reservado solo para Él, y esta exclusividad se refuerza en Isaías, capítulo 42, donde Dios mismo dice: Yo soy el Señor, este es mi nombre, no daré mi gloria a otro. Isaías, capítulo 42, versículo 8. Sin embargo, cuando Jesús habla de compartir esta misma gloria, nos está revelando que tiene una unidad absoluta con su Padre. Esto muestra la grandeza y unicidad de Jesús, porque compartir la gloria de Dios implica una igualdad de esencia y naturaleza. Jesús es más que un representante o un profeta, es Dios en carne, el único que puede pretender tener la misma gloria que Padre desde antes de la creación. Esta comprensión de la gloria compartida es uno de los pilares que sustenta la doctrina cristiana de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No tres dioses, sino un solo Dios en tres personas, que conviven en una unidad eterna e indivisible. Cuando Jesús declara que posee la gloria de Dios, está confirmando su divinidad y la perfecta comunión que siempre ha tenido con su Padre. Esto es algo que ningún otro líder espiritual o figura bíblica podría pretender que se entienda. Este concepto de gloria compartida eleva nuestra fe y nos da una visión más profunda de quién es realmente Jesús. Él no es solo un mediador entre Dios y la humanidad, es Dios mismo que eligió hacerse carne para que a través de Él pudiéramos vislumbrar la gloria de Dios de una manera que ningún hombre antes pudo ver. Entender esto nos lleva a una adoración más auténtica y una reverencia más profunda por la grandeza de nuestro Salvador. Jesús ocupa una posición absolutamente única en la narrativa bíblica. Desde el Antiguo
hasta el Nuevo Testamento, encontramos figuras que fueron grandes líderes y desempeñó papeles esenciales en los planes de Dios, como Moisés, Abraham, David y los profetas. Sin embargo, lo que hace a Jesús diferente de todos ellos es su preexistencia y la gloria que compartió con su Padre desde la eternidad, una característica que nadie más en la historia puede afirmar. Moisés, por ejemplo, fue un poderoso e íntimo profeta de Dios. La Biblia dice que Dios le habló, cara a cara como un hombre le habla a su amigo del Éxodo, capítulo 33, verso 11. Sin embargo, Moisés era un siervo de Dios, creado y limitado por el tiempo. No compartió la gloria eterna de Dios, sino que fue un instrumento que trajo la ley para el pueblo de Israel. Abraham es llamado el amigo de Dios en Isaías, capítulo 41, y es considerado el padre de la fe. Sin embargo, él, que ningún hombre antes pudo ver entender esto, nos lleva a una adoración más auténtica y una reverencia más profunda por la grandeza de nuestro Salvador. Jesús ocupa una posición absolutamente única en la narrativa bíblica. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, encontramos figuras que fueron grandes líderes y desempeñó papeles esenciales en los planes de Dios, como Moisés, Abraham, David y los profetas. Sin embargo, lo que hace a Jesús diferente de todos ellos es su preexistencia y la gloria que compartió con su Padre desde la eternidad, una característica que nadie más en la historia puede afirmar. Moisés, por ejemplo, fue un poderoso e íntimo profeta de Dios. La Biblia dice que Dios le habló, cara a cara como un hombre le habla a su amigo del Éxodo, capítulo 33, verso 11. Sin embargo, Moisés era un siervo de Dios, creado y limitado por el tiempo. No compartió la gloria eterna de Dios, sino que fue un instrumento que trajo la ley para el pueblo de Israel. Abraham es llamado el amigo de Dios en Isaías, capítulo 41, y es considerado el padre de la fe. Sin embargo, él solidifica nuestra comprensión de su identidad divina, acercándonos a la adoración sincera y fundamentada en el Evangelio de Juan. Encontramos una de las declaraciones más profundas sobre la identidad de Jesús. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Juan, capítulo 1, versículo 1. Al describir a Jesús como el verbo o logos en griego, Juan revela que Él es la expresión viva y eterna de Dios, aquel a través del cual todo fue creado. Esta idea va mucho más allá de la simple creación. De todas las cosas, sugiere que Jesús es esencial para la existencia misma y continuidad del universo. La descripción de Jesús como el Verbo también indica que Él existió antes del tiempo. En Juan capítulo 1, versículo 2 está escrito: Él estaba en el principio con Dios. Esta es una verdad que establece la eternidad de Cristo, colocándolo en una relación única con Dios Padre, ya que Juan continúa diciendo que por Él todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho. Juan capítulo 1, versículo 3, enfatizando que Jesús no solo es parte de la creación, sino el Creador mismo. Este concepto se refuerza en la carta a los Colosenses, donde Pablo declara en ella: todas las cosas fueron creadas en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Colosenses, capítulo 1, verso 16. Jesús es descrito como el origen y la razón de toda la creación, una afirmación que sería imposible si en cambio fuera solo un ser creado. Pablo nos muestra que Jesús es eterno y trascendente, esencial para todo lo que existe, incluidos los reinos celestiales, además de ser el Creador. Pablo también revela que Jesús es quien mantiene todas las cosas juntas. Capítulo 1, versículo 17. Leemos que Él es antes de todas las cosas,
y por medio de Él, todas las cosas están unidas. Esta verdad es poderosa y nos ayuda a entender que Jesús no solo trajo el universo a la existencia, pero continúa manteniéndolo y sosteniéndolo. Esta visión nos lleva a contemplar la grandeza de Jesús como Dios eterno y soberano sobre todos, el papel de Jesús como verbo, como quien es la palabra viva y activa de Dios, también tiene implicaciones profundo a nuestro. Entendiendo la eternidad de Dios. La Biblia muchas veces se refiere a Dios como eterno, el yo soy que existe fuera de las limitaciones del tiempo. Cuando Jesús declara antes de que Abraham existiera, yo soy Juan, capítulo 8, versículo 58. No solo está afirmando su antigüedad, pero con Dios mismo, el que siempre fue y siempre será. Entender a Jesús como el verbo, el agente de la creación, nos ayuda a ver cómo se integra perfectamente. En la eternidad de Dios, no hay división ni jerarquía entre Jesús y el Padre. Compartimos la misma esencia, el mismo poder y la misma gloria a través de Jesús. Podemos percibir el carácter eterno de Dios de una manera más clara y personal, ya que Él es la imagen del Dios invisible, la manifestación viva y tangible del Creador. Esta visión de Jesús como verbo en la creación no solo fundamenta nuestra fe, sino que fortalece nuestra confianza en su soberanía, sabiendo que Jesús estuvo presente en la fundación del mundo y que Él sostiene todas las cosas hasta el día de hoy. Nos da una base sólida para confiar en Él en todas las áreas de la vida. Vida que Jesús no hizo y solo un profeta o un maestro. Él es el Verbo eterno, el que continúa revelando la gloria de Dios desde antes del principio de los tiempos y que permanece inquebrantable hasta el fin. La preexistencia de Jesús es uno de los fundamentos para comprender la doctrina de la Trinidad, una de las verdades centrales de la fe cristiana. Cuando hablamos de la Trinidad, nos referimos a un solo Dios en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que conviven de manera perfecta y eterna, cada una. Persona de la Trinidad es plenamente Dios y al mismo tiempo misma hace tiempo unión esencial entre ellos. Este concepto es complejo, pero la preexistencia de Jesús es una clave para ayudarnos a comprender esta unidad y diversidad. Cuando Jesús declara en su oración al Padre que comparte la misma gloria desde antes de la creación del mundo. Juan capítulo 17, versículo 5. Está demostrando su naturaleza divina y eterna, igual al Padre. El Evangelio de Juan nos revela esta conexión en repetidas ocasiones, mostrando que Jesús y el Padre no son dos dioses separados, sino partes de un mismo y único Dios. En otro momento afirma: yo y Él, Padre, somos uno. Juan, capítulo 10, versículo 30. Esta unidad es un pilar que sustenta la doctrina de la Trinidad, confirmando que Jesús es inseparable del Padre, en esencia y propósito. Para entender la Trinidad es esencial reconocer que esta gloria compartida es algo exclusivo entre el Padre y el Hijo. En Isaías, Dios declara que no comparte su gloria con nadie más. Isaías, capítulo 42, versículo 8. Sin embargo, Jesús no solo comparte esta gloria, sino que lo hace desde la eternidad. Esto muestra que Jesús no es un ser creado que obtuvo esta gloria, sino que es parte integral de Dios, su preexistencia. Y esta gloria compartida confirman que Él es igualmente divino y parte esencial de la Trinidad. Otro aspecto importante de la Trinidad es el Espíritu Santo, que también se describe en la Biblia como estando presente desde la creación. Génesis capítulo 1, versículo 1-2. Así como el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, participan de la eternidad y de la gloria de Dios. La Trinidad revela una relación armoniosa, donde cada persona se cumple un rol único sin perder su unidad esencial.
La preexistencia de Jesús resalta, por tanto, que la Trinidad no es una división de poderes, sino una unión perfecta y eterna que manifiesta la plenitud de Dios. Comprender la relación entre la preexistencia de Jesús y la Trinidad nos acerca al misterio de la unidad divina y nos ayuda a ver la grandeza de Dios en su plenitud en Jesús. Tenemos la revelación del Padre y del Espíritu, la manifestación completa de Dios en su esencia. Trina. Esta verdad no es solo un concepto teológico lejano, fortalece nuestra fe, mostrando que Dios en su complejidad y unidad está siempre activo en nuestras vidas. Comprender la preexistencia de Jesús y su unión eterna con Dios no es solo un ejercicio intelectual o un análisis teológico complejo. De hecho, esta verdad puede tener un impacto transformador en lo espiritual. Vida de los cristianos, fortaleciendo nuestra fe y renovando nuestra esperanza. Saber que Jesús existió en la gloria antes de todas las cosas y que mantiene una relación eterna con el Padre, nos ofrece una base sólida para afrontar. Ante los desafíos e incertidumbres de la vida, esta comprensión nos permite ver a Jesús no solo como un maestro o líder espiritual, sino como Dios mismo, que eligió hacerse carne para estar entre nosotros. Esta comprensión puede fortalecer nuestra confianza en Cristo. Por Él no es una figura lejana del pasado, sino el Verbo eterno, el que sostiene todo lo que existe, incluso nuestra propia vida. La carta a los Hebreos nos recuerda que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos capítulo 13, versículo 8, lo que significa que Él es inmutable y fieles en todas sus promesas. Cuando entendemos la gloria compartida entre Jesús y el Padre, nos damos cuenta que Él tiene pleno poder y autoridad sobre el universo y también sobre nuestras vidas. Esto nos da la certeza de que podemos confiar en Él en todos los aspectos, porque ya existía antes de todo, y con nueva perspectiva de la esperanza cristiana, en su oración al Padre Jesús, expresa el deseo de que donde quiera que yo esté, aquellos que me diste también estén conmigo para que vean mi gloria. Juan, capítulo 17, versículo 24. Esta promesa nos recuerda que así como Jesús posee la eternidad, nosotros también estamos llamados a participar de su gloria y presencia. La esperanza cristiana es fundamental en esta realidad. Un día estaremos cara a cara con Jesús, participando de su gloria y disfrutando de la eternidad a su lado. Esta visión de Jesús como el eterno y glorioso Hijo de Dios nos permite enfrentar las dificultades de la vida con una esperanza inquebrantable. La preexistencia de Cristo nos recuerda que nuestra fe no se basa en ideas pasajeras o promesas vacías, sino en un Dios que siempre ha sido y siempre será. Él es el fundamento de nuestra esperanza y la razón por la que podemos confiar en que todas las promesas de Dios se cumplirán en nuestras vidas. Al final, comprender la preexistencia de Jesús nos ayuda a vivir una mayor fe. Esperanza robusta y viva en Jesús. Tenemos la seguridad de que Dios es fiel, y esta comprensión nos lleva a una adoración más sincera y a una confianza más profunda. La eternidad de Jesús se convierte en un pilar para nuestra propia vida espiritual, un ancla que nos mantiene firmes en medio de tormentas y nos señala la promesa de una eternidad con Él. A lo largo de este estudio, fuimos conducidos a uno de los misterios más profundos de la fe cristiana, la preexistencia de Jesús y su gloria compartida con el Padre desde antes de la creación. Este 24-29 no solo amplía nuestra visión de quién es Jesús, sino que también nos ofrece una base firme para nuestra fe y esperanza al comprender que Jesús no es una creación, sino Dios mismo, en unidad con el Padre. Obtenemos una visión más profunda de su autoridad y amor, y la eternidad, la preexistencia de Jesús.
pero desde el Verbo eterno que nos conoce desde antes de existir. Nos invita a confiar en la esperanza y a vivir de una manera que refleje su gloria, la misma gloria que compartió con el Padre antes del principio de los tiempos. Este conocimiento también nos impulsa a vivir una fe más convencida, cuando sabemos que nuestra esperanza está en un Dios inmutable y soberano. Nos animamos a afrontar las dificultades de la vida con confianza, porque quien nos sostiene es el mismo que sostiene al universo entero en este viaje por este profundo misterio. Estamos ante una verdad que trasciende el entendimiento común de Jesús. El Hijo de Dios es eterno y comparte el del Padre desde antes de la fundación del mundo. Este conocimiento no solo aclara, sino que transforma el entendimiento de la preexistencia de Jesús, nos lleva a una nueva dimensión de la fe, acercarse a nosotros. Esta es la invitación que nos hace Jesús a confiar en su amor eterno y a saber que a medida que seguimos sus pasos, nos acercamos no solo a un líder, sino al Verbo que creó el universo y que comparte un significado indescriptible. Gloria con el Padre. Todo lo que abordamos aquí, gloria, eternidad, unidad con Dios y la Trinidad, nos apunta a una realidad mayor. Esta es la realidad de una fe basada no en palabras pasajeras, sino en un Dios que nos conoce incluso antes de que nosotros existe, que camina con nosotros y que nos espera por una eternidad a tu lado. Que vivas con la confianza de que en Jesús tienes un Dios fiel, inmutable y eterno, y que cada día tu alma se acerca un poco más al que fue y que hoy será siempre. Si quieres reconciliarte con nuestro Salvador Jesucristo por haberte desviado del camino, o quieres iniciar un nuevo camino hacia la salvación eterna, comenta abajo: te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Hasta la próxima.